es investigador del CONICET y docente de la UBA, y Alfonso Jiménez Uribe, que es el secretario académico de la Facultad Regional, es profesor de filosofía y es doctor en educación. Yo por ahí, medio en el apurón, le cambié el título a Alfonso y bueno, ahora hago esa salvedad. Bueno, la idea, digamos, un poco del panel es pensar y, digamos, debatir, discutir o dar los argumentos, los primeros pasos para discutir el rol que tiene la universidad y, por otro lado, la industria, la matriz productiva del país. ¿Por qué decimos esto? Porque la sociedad está inmersa en una matriz productiva, un modelo productivo, digamos, básicamente comprendido por empresas, pymes, grandes empresas, extranjeras o nacionales. Y la universidad forma profesionales de forma no arancelada, que no podemos decir gratuita porque la pagamos entre todos. De eso vamos. Los contribuyentes que le pagan al Estado para que la universidad forme esos profesionales son los ciudadanos nacionales y las empresas que están radicadas en el país, así sean extranjeras o nacionales. Entonces, lo que hoy vamos a debatir es cómo está compuesta esa matriz productiva y cómo se influyen mutuamente los profesionales que salen de la universidad y el profesional que demandan las industrias de nuestro país, ya que ellos son también los que ponen sus impuestos para formarlos. Hoy vamos a dar las bases, los primeros pasos para este debate. No los demoro más y le paso la palabra al primer disertante, a Martín John. Bueno, muchas gracias, Julián, y gracias por la invitación y a ustedes por estar acá escuchando esto que vamos a plantear. Yo vengo del campo más del análisis económico, así que capaz que algunos conceptos espero que queden claros y no se entienden, inmediatamente me lo dicen. La idea de la exposición mía es reflexionar sobre dos cosas. Una es tratar de plantear algunos elementos para que ustedes tengan alguna idea de lo que fue, de lo que es la evolución de la industria argentina en la última década, en lo que uno puede llamar la postconvertibilidad o los gobiernos kirchneristas, por ponerle algún nombre. Y después quería hacer un ratito una reflexión sobre cómo piensa la industria hoy, el sector académico, en particular la Facultad de Ciencias Económicas, pero también ciertos espacios de la ingeniería, y tratar de ver si esa manera de pensar sirve o no para instalar un proceso de industrialización de la Argentina. Yo creo que no, y eso es un poco lo que quería plantear. Para ir a lo específico de la evolución industrial en la última década, lo primero que hay que decir es qué se dice sobre lo que fue el proceso reciente. Se habla todo el tiempo de que Argentina habría transitado un proceso de reindustrialización, entendiendo por reindustrialización una etapa de crecimiento industrial muy grande, que habría hecho o habría servido para desandar mucho los legados críticos de la década de los 90. Entonces, un poquito lo que yo quería plantear era discutir con esta tesis de la reindustrialización y ver un poco cuál fue la película y sobre todo dónde estamos parados en la etapa actual. Lo primero que hay que decir es esto, digamos, esto no hay que decirlo, hay que mostrarlo, que esta es la evolución de los términos de intercambio, o en otras palabras es la relación entre los precios de lo que exporta la Argentina en relación con los precios de lo que importa la Argentina. Cuando el indicador crece, lo que quiere decir es que para seguir importando una determinada cantidad de productos tengo que exportar menos, o sea, es algo positivo en la medida que si sigo exportando lo mismo voy a poder comprar más importaciones. Esto es un poco lo que marca este indicador. Lo que se ve acá, esta es toda la etapa de los 90 hasta hoy, como los 2000 son épocas, o es una época, perdón, donde los términos de intercambio fueron muy favorables para Argentina, o dicho de otra manera, el precio de los commodities, el precio de los productos que exportó la Argentina nos permitió pagar muchas importaciones que vamos a tratar de analizar. Pero el elemento importante, esto ha sido llamado, lo habrán leído ustedes como
el viento de cola o algo parecido en términos de lo que fue el escenario internacional, lo que es muy importante para pensar la etapa actual y los años que se vienen, cómo de 2013 en adelante se deterioran los términos de intercambio, o en otras palabras, hoy el escenario internacional para los productos que exporta la Argentina ya no es tan favorable como fue durante la última década. Un primer elemento a tener en cuenta. Desde el punto de vista de la dinámica económica, acá ustedes tienen el crecimiento de la economía en la convertibilidad, o sea, en la década de los 90, y acá está el crecimiento de la economía en los años 2000, en la etapa reciente. Es muy interesante y muy importante. En la década de los 90 crecimos, el PBI creció un promedio del 1% promedio por año, muy poco. Como la etapa actual, la última década, 2002 hasta 2013, el PBI va a crecer un 7% promedio por año, lo cual marca que crecimos muchísimo respecto de lo que fue la etapa de la convertibilidad. Pero el elemento más importante es, en los 90, el sector que creció por arriba de lo que creció el conjunto de la economía y que por tanto motorizó el crecimiento fue el sector de servicios, básicamente las empresas privatizadas y el sector financiero, y como en la etapa actual el motor del crecimiento fue el sector industrial. Entonces, el modelo actual o la etapa de crecimiento de la última década no tiene nada que ver con la etapa anterior en términos de lo que es el perfil de ese crecimiento, y es en este planteo de cómo la industria crece y va traccionando el conjunto de la economía donde los defensores de la reindustrialización se paran a hacer una defensa del modelo de la última década. Sin embargo, cuando uno hila un poquito más fino a esa ruptura importante que es que la economía en la última década creció un montón más, pero sobre todo creció liderada por la industria y el sector productivo, cuando uno hila más fino, digo yo, empieza a encontrar muchas continuidades vinculadas a la evolución de la industria respecto de lo que fue la década de los 90. Fíjense en este cuadro, ustedes que están en ingeniería, los números, entiendo, no les asustan, así que vamos a analizarlo rápido. Las 5 industrias más grandes, más importantes desde el punto de vista de su incidencia en la estructura, que son la industria alimenticia, la industria química, la refinadora de petróleo, metales comunes es acero y aluminio y la industria automotriz, en la década de los 90, año 2001, van a terminar explicando el 66% de todo lo que produce la industria nacional. 2014, o sea hoy, están explicando más o menos el 70%. Entonces, primer elemento a tener en cuenta en la caracterización de lo que fue la evolución de la industria argentina en la última década. Creció la industria, creció muchísimo, pero segundo elemento en esa caracterización necesaria, sin cambio estructural, o dicho de otra manera, la estructura industrial de la Argentina hoy es muy parecida, incluso incrementada en su foto, respecto a la estructura industrial que nos dejó el neoliberalismo. Entonces, ahí hay un elemento de continuidad importante que me parece central en esta caracterización y en esta mirada crítica sobre el planteo de la reindustrialización. También es muy importante los primeros años 2000, acá ustedes tienen, esta es la tasa de crecimiento o de decrecimiento de la ocupación en la industria. Los primeros años 2000, de la mano del crecimiento industrial, se ve que la ocupación en la industria crece a tasas de entre el 5 y el 10%, o sea, la industria fue un sector muy importante desde el punto de vista de la generación de empleo. Pero también hay que marcar, y esto también se ve en el cuadro, como de 2008 en adelante la desaceleración es muy fuerte en la capacidad de la industria de generar empleo, y sobre todo en el último tiempo no estamos generando, o la industria mejor dicho, no está generando puestos de trabajo. Dicho de otra manera, la industria creció, eso es indudable, ese crecimiento estuvo asociado a un proceso de consolidación de la estructura industrial heredada de los años neoliberales, de la década de los 90, generó empleo, pero el empleo que generó la industria fue especialmente importante hasta 2008, después deja de ser un sector que tracciona en términos de puestos de trabajo, y esto cuando uno ve los datos más generales es contundente. Cuando creció la industria y generó empleo, bajó muchísimo la desocupación. Cuando la industria siguió creciendo y no generó empleo, la desocupación en la Argentina tendió a estancarse en torno del 7 u 8%. Entonces, hay una relación importante entre la ocupación industrial y el nivel de desempleo.
El otro elemento, a mi juicio el más importante, y creo que a ustedes el que más debería interesarles en una facultad como este, es este. La tesis esta de la reindustrialización lo que plantea es que gracias a las políticas económicas y a lo que se hizo en la industria en la última década, Argentina tiene una industria mucho más diversificada y compleja respecto a la década de los 90. Hemos visto que no, ahí hay una continuidad importante. Pero también se plantea que las características de esta reindustrialización se asocian a dos factores concurrentes. Uno es que exportamos más industria respecto de la década de los 90, o sea, se habría diversificado la canasta exportadora de productos industriales, ya no somos solamente exportadores de alimentos. Y el otro tema muy importante, que lo escucharán todo el tiempo en la boca de la presidenta, pero también del ministro de Economía, de la ministra de Industria, etc., es que habría habido un proceso de sustitución de importaciones muy importante. Entonces, en términos económicos, si aumentaron o deberían haber aumentado las exportaciones y si se sustituyó importaciones, o sea, lo que antes traíamos de afuera, hoy lo producimos nosotros, lo que tendría que darse, los datos deberían mostrar, el saldo comercial de la industria, exportaciones menos importaciones, ser favorable a la Argentina. Y en realidad, fíjense qué interesante es este cuadro. De 2007 en adelante, la industria tiene sistemáticamente y de modo creciente déficit comercial. O sea, es un sector que genera muchísimas menos divisas de las que demanda para funcionar. De esto se desprende una conclusión importante, que es: hubo poca sustitución de importaciones. Y este es un tema al que quiero volver porque me parece importante de discutir con ustedes. Pero entonces, la debilidad de la sustitución de importaciones y este déficit comercial de solo en el año 2014 más de 5.000 millones de dólares es un elemento muy importante en la discusión industrial en la Argentina, pero también en la discusión política, porque estos dólares que la industria necesita para crecer y que no genera, esos 5.000 millones de dólares, los tiene que poner algún sector. ¿Cuál es ese sector o cuál fue el sector que se escogió para que nutra de dólares este proceso? El sector agropecuario. Entonces, la industrialización, entre otras cosas, si yo lograra de la mano una política de sustitución de importaciones, bajar ese déficit y en algún momento convertirlo en superávit, también lo que lograría es romper el poder económico histórico del sector agropecuario en la Argentina, en la medida que es el sector que genera los dólares que todavía la industria necesita para funcionar. En términos exportadores, y este es otro elemento importante, en el 2001 las 5 industrias más importantes, esas que analizamos antes, explicaban el 79% de todo lo que exporta la industria argentina. Hoy, 2014, esas mismas 5 industrias explican el 90%, o sea, tampoco se diversificó y se complejizó la estructura exportadora de la Argentina, tampoco hubo cambio estructural en lo que la Argentina exporta. Si uno mira cuál es el principal país de destino de las exportaciones argentinas, fíjense cómo Brasil hoy está explicando más o menos la cuarta parte, un 25-26% de las exportaciones totales. Y esto es importantísimo porque Brasil está en recesión, o sea, ahí hay un elemento para discutir cuando lleguemos a la instancia de la discusión sobre política industrial. Nuestro principal socio comercial, al cual destinamos una de cada 4 dólares de exportación, hoy está atravesando un proceso de estancamiento en el nivel de actividad, o sea, un proceso recesivo, y acompañado a eso está devaluando su moneda, o sea que en teoría nos estaría costando cada vez más exportar a Brasil. Si uno mira las importaciones, o sea, lo que entra de productos industriales, acá hay 2 elementos, a mi juicio, muy destacables. El primero es: Brasil es el principal país importador, está explicando hoy más o menos la tercera parte, un 30% de lo que está importando la industria argentina, pero la gran novedad es China. Fíjense, China en el 2012 explicaba el 4% de todo lo que importaba industrialmente Argentina, hoy está orillando el 20%, o sea, la penetración de productos chinos y también de productos brasileños es muy importante en un doble sentido. Primero, porque tanto China como Brasil hoy están atravesando una etapa económica complicada, con lo cual es de esperar, en una etapa de crisis como siempre sucede,
que empiecen a exportar la crisis a otros países. ¿Qué quiere decir exportar la crisis a otros países? Y la Argentina sin duda va a estar entre esos países, a que van a empezar a vender producción a costo más bajo para penetrar mercados como el argentino y sustituir a la producción nacional. Pero el otro elemento es que una parte importante que se puede cuantificar de esas importaciones que han entrado de Brasil y fundamentalmente de China han desplazado producción nacional. O sea, no es que es importaciones de productos que Argentina no elabora, sino que estamos hablando de importaciones de productos que Argentina no solo elabora, sino que además también está exportando. O sea que estamos desaprovechando la sustitución de importaciones con el potencial industrial que tiene la Argentina. Insisto con esto, que los dos países hoy estén atravesando una fase de desaceleración o de estancamiento y crisis económica es muy importante, porque quiere decir que seguramente estas tendencias se agraven en la medida en que necesiten volcar su producción a los mercados internos. De los 5.000 millones de dólares que tiene de déficit la industria, fíjense cómo todas las ramas industriales son fuertemente deficitarias. Las más deficitarias, la de bienes de capital, maquinarias y equipos, pero también ahí está la producción química, todo lo que son los componentes del sector electrónico, etc. Y hay dos sectores o tres sectores que son solamente los superavitarios. La industria alimenticia por lejos explica o tiene un excedente de comercio, exportaciones menos importaciones de 25.000 millones de dólares. La industria del acero y el aluminio es un sector muy exportador que hoy está teniendo un superávit de más o menos 1.500 millones de dólares. Y lo que es curtido y terminaciones de cuero, está lo que queda de la industria de curtiembres, que tiene un superávit de 500 millones de dólares. O sea, dicho de otra manera, toda la industria, sobre todo los segmentos más complejos, donde hay producción nacional, tenemos un cuadro de fuerte déficit comercial, esta idea de que las exportaciones que se generan no alcanzan para compensar en lo más mínimo las importaciones, pero quiere decir también que el núcleo duro de la industria, en la matriz exportadora, se concentra en el procesamiento de recursos naturales. Y ese es un tema que me parece importante plantear. Y el otro elemento en la caracterización, para matizar esta tesis de la reindustrialización, que a mí me parece importante de discutirla, fíjense, en el año 93, o sea, en el comienzo del menemismo, las 100 empresas más grandes de la industria explicaban más o menos el 25% de la producción, de toda la producción industrial de la Argentina. En el 2001 esas 100 empresas más grandes explican el 35% y hoy están explicando cerca del 45%. O sea, la etapa reciente, lejos de haber sido una etapa de crecimiento industrial motorizada por las pymes, por decirlo de alguna manera, como plantea muchas veces el discurso oficial, fue una etapa en la cual los grandes ganadores son las grandes empresas, el poder económico más concentrado. O sea, hoy tenemos una estructura industrial mucho más concentrada que en la década de los 90, y hoy 7 de cada 10 dólares que genera la industria exportado los controlan 100 empresas. Entonces ahí hay un poder económico muy concentrado que en la discusión de política industrial me parece que habría que tener en cuenta. En un contexto, y lo menciono acá, ustedes no lo van a ver porque está muy chiquito, de esas 100 empresas hoy, 61 son capitales extranjeros. Y esto es importante, primero, por las formas que tiene el capital extranjero de hacer industria, de su vínculo con el conjunto de la estructura industrial, que es bastante negativo en términos de la posibilidad de desarrollar industrialmente la Argentina. Y segundo, y muy importante, porque el capital extranjero, cada peso que genera en la Argentina, lo que trata es de comprar dólares para remitir al exterior. O sea, la extranjerización es un problema muy serio en lo que son las cuentas externas de la Argentina, y que proceso de extranjerización que se va a dar fuerte en la última década. Y quería cerrar con esta idea para meterme a dar una reflexión de lo que yo pienso es el tema del vínculo entre industria y universidad. El problema que tiene la Argentina, entre muchos otros por supuesto, es que si yo crezco y tengo déficit comercial, se me van dólares. Si se me van dólares, en algún momento tengo que hacer un ajuste. ¿Cómo puedo hacer un ajuste?
o ajustando, haciendo que la gente consuma menos, demande menos producción industrial y por lo tanto caiga en déficit comercial, o por ejemplo con una política industrial que busque sustituir importaciones, o sea, reemplazar lo que hoy viene de afuera y tratar de nutrir eso con producción nacional. El gobierno en el año 2014 opta por avanzar por la vía del ajuste, opta por avanzar por la vía de una devaluación. Esa devaluación generó, como siempre genera en la Argentina, un proceso inflacionario muy importante que desembocó también en otra cosa importante a tener en cuenta, que es la caída del salario real, que ahora la quiero marcar. Ahora, acá dice 2016, en la discusión actual, todos los candidatos en sus referentes económicos, algunos son ingenieros, lo que están planteando es que la devaluación permitiría resolver los problemas. ¿Por qué? Porque si yo devalúo, aumenta el tipo de cambio, habría cierto estímulo para exportar, después podemos ver por qué, pero también al encarecerse el tipo de cambio y encarecerse las importaciones, habría cierto espacio para que crezca la producción nacional. Y en realidad a mí me parece la salida esta que plantea la devaluación como la forma de resolver todos los problemas de la industria argentina es bastante engañosa. Primero, en un escenario internacional donde el precio de los commodities está bajando, donde Brasil está estancado y China está desacelerando su crecimiento, por más que yo devalúe me va a costar mucho meter productos de exportación en esos países, con lo cual difícilmente la devaluación permita restablecer el crecimiento industrial de la primera década, la primera etapa de los 2000 con una devaluación. ¿Qué es lo que está detrás de la devaluación? Es esto, fíjense, cuando el gobierno devalúa en el año 2014, primer elemento, el salario real de los trabajadores del sector registrado cae un 5%, o sea, cuando a uno le dicen devaluando resuelvo los problemas, lo que están diciendo, o no diciendo, escondiendo el rigor, es que la gran apuesta es la caída del salario real. Y esto otro, fíjense, esta es la tasa de ganancia promedio del capital más concentrado, de ese núcleo duro que explica la concentración en la industria, y cómo hoy tiene una tasa de ganancia que casi duplica a la tasa de ganancia que tenía antes de la devaluación. O sea, la devaluación en la Argentina es un mecanismo que transfiere ingreso al poder económico, y los que pagamos el costo, los que pagan el costo de esa devaluación son los sectores trabajadores. Entonces, es claro, por lo menos para mí, que la discusión está respecto de cómo hacer para que la industria crezca, que la industria se desarrolle en el sentido de que empecemos a cambiar la foto esta de la estructura productiva y sobre todo que podamos crecer sin tener este déficit comercial tan grande, invita a plantear esta idea, ¿no? Es claro que la devaluación no es la salida, es claro que hay que discutir política industrial. Y ahí es donde me parece que se da el nexo entre esta preocupación de ustedes de los modelos y de la relación industria-universidad. ¿Cuáles son los requisitos de una política industrial? El primer requisito es tener actores sociales que estén dispuestos a dar la pelea por la industrialización. Creo yo que ahí hay un déficit importante. Son pocos los sectores que hoy están planteando la importancia de que Argentina aplique un plan industrial, aplique un plan de desarrollo industrial. El segundo aspecto es técnico. Cuando yo logro tener esa fuerza social, tengo que decir, bueno, ¿a partir de qué sectores nos vamos a especializar? Ahí hay toda una discusión por dar, que después, si les interesa, podremos discutirla. Y la tercera cuestión que yo creo que la universidad tiene que darse esa discusión es cuáles son los mapas conceptuales o los marcos teóricos que definen la viabilidad o no de la industrialización en un país como la Argentina. En economía, en las ciencias económicas, en las ciencias sociales, pero también en muchas facultades de ingeniería, lo que se dice es, vale la pena apostar a la industria eficiente. ¿Qué es la industria eficiente? La industria que es competitiva. ¿Qué es la industria competitiva? La industria en la cual yo tengo un costo de producción parecido al costo de producción más bajo del mundo. Por ejemplo, a China. Cuando uno dice eso, tiene esa caracterización, la única industria eficiente en la Argentina son las dos primeras, alimentos y bebidas y acero y aluminio, con lo cual
terminaríamos de desmantelar lo que nos queda de estructura industrial en los segmentos industriales más complejos. Entonces, a mí me parece que ahí hay toda una discusión para dar respecto de, en definitiva, cuáles son los parámetros que definen cuál es la eficiencia industrial. Esa es una discusión conceptual, pero también es ideológica, y creo que hay que aprender mucho, y ahí me parece que se puede hacer un ejercicio desde este ámbito interesante. Todos los países que hoy son potencias industriales, por ejemplo Alemania, por ejemplo Estados Unidos, pero también Corea del Sur, Japón, Taiwán, China crecientemente, son países que pensaron la industrialización tirando al tacho de basura el criterio de eficiencia basado en los costos de producción. Y ahí hay mucho para aprender. En la medida en que nosotros sigamos planteando esta idea de la eficiencia solamente asociada a los costos de producción, vamos a perdernos la posibilidad de Bueno, si se escucha, sigo, no hay problema. Lo que quería plantear era justamente esto, el lugar que tiene la universidad, ahí está, el lugar que tiene la universidad me parece central en esto, y ustedes que están en el campo de la ingeniería y que seguramente en algún momento sean profesionales del sector industrial o estén en la gestión de políticas industriales, ojalá tengan esa posibilidad. Me parece que si seguimos presos de esta tesis de la eficiencia, donde solo es eficiente aquello que podemos producir al costo más bajo, tenemos un problema muy serio en términos de la posibilidad de pasar de una fase de crecimiento a una fase de desarrollo industrial. Y para terminar, y después podemos recuperar algunas de estas cosas en el debate, me parece que acá ustedes tienen que incorporar a la discusión una variable política, que es con qué actores pensar la industrialización, porque creer que un proceso de industrialización es una elaboración de gabinete o una elaboración académica, me parece que es un problema. Pero en segundo lugar, esta cuestión más ideológica, conceptual, a mí me parece muy importante. El criterio de eficiencia tradicional de la economía, pero que termina siendo asumido muchas veces de manera crítica por la ingeniería, nos conduce a profundizar esto que ustedes vieron hoy, a profundizar un planteo de crecimiento industrial, pero no de desarrollo. Entonces ahí es donde me parece que hay que dar una discusión y que la universidad es un espacio en ese sentido muy importante. Bueno, paro acá. Bueno, tratando de continuar con lo planteado por Martín, voy a trasladar las preguntas finales que nos propone Martín al ámbito educativo. Como primera hipótesis, si uno mira la historia de la universidad, ¿no puedo? Si uno mira la historia de la universidad del siglo XX, la primera universidad argentina es de 1613, después hay un salto importante a 1820 con la Universidad de Buenos Aires, 1890 la Universidad de La Plata, 1948 la Universidad Obrera Nacional, y así sucesivamente con las distintas universidades, ¿no? El sistema universitario nacional hoy cuenta con 126 instituciones universitarias. Esto no es un dato menor, y aproximadamente 2 millones de estudiantes en la universidad. 1.900.000. A partir del planteo de Martín, yo como primera hipótesis y pensando en el título del foro,
por una nueva universidad, creo que no hay un nuevo sistema educativo, no hay una reforma educativa posible si no hay una reforma política y social, digamos, ¿no? Ninguna transformación educativa se hace mirándonos el ombligo, ¿no? Y de alguna manera, si uno mira la Universidad Argentina como nivel dentro del sistema educativo, mira los distintos niveles, yo creo que en muchos casos la Universidad en Argentina presenta los indicadores más altos de deserción, menos altos de graduación, digamos. Se gradúa aproximadamente un 10% de los que ingresan, 1 de cada 10, su nivel de deserción es altísimo, y uno puede sumar un distanciamiento importante de la universidad de los problemas sociales. ¿Por qué? Como hipótesis, creo que la universidad frecuentemente tendemos a aislarnos de la sociedad. Nos cuesta pensarnos mucho como parte de la sociedad. Esto me parece que no es un tema menor. El tema de la eficiencia, de la competitividad. Si uno ve lo que era el concepto de calidad educativa, lo que era eficiencia, se llegó a hablar de escuelas e instituciones eficaces en toda América Latina, ¿no? E incluso el sistema educativo argentino y latinoamericano en particular entendió o redujo el concepto de calidad a eficiencia, eficacia y competitividad. En la última década creemos desde un sector de la universidad que calidad educativa no se puede entender sin inclusión. No hay calidad posible, no podemos discutir calidad educativa sin estudiantes en el sistema. No podemos discutir eficiencia si el sistema nuestro es eficiente o no es eficiente, si de cada 10 personas que ingresan se gradúa uno. Con lo cual, cualquier discusión en torno a la eficiencia, a la competitividad, a la formación de profesionales, primero yo necesito estudiantes dentro del sistema. Y necesitamos, porque la historia nos indica que todo proyecto de una nueva universidad, de una transformación educativa, debe estar acompañado de un proyecto político. Cuando hablo de un proyecto político, hablo de un proyecto de transformación. No me refiero solo a transformación al interior de la universidad, sino un proyecto que nos permita repensar cuál es la relación real entre nosotros y la sociedad, porque somos parte, digamos, ¿no? Retomo la pregunta de un grupo de Rosario, de la Universidad Nacional del Litoral. De alguna manera, sí, la universidad pública, las universidades nacionales, las podremos poner a la altura de las necesidades de los pueblos. ¿Qué significa esto? Nosotros como docentes, nosotros como estudiantes, nosotros como graduados, ¿de qué manera nos relacionamos
vivimos en la sociedad, digamos. Esto me parece que no es un tema menor. Y más allá, digamos, de repensar nuestros planes de estudio, repensar las cuestiones que tenemos que mejorar y que tenemos que modificar al interior de la universidad, debemos pensarlas en el marco de un proyecto de sociedad. Hay una cuestión que, con respecto al sistema educativo, ¿no? Hoy se habla mucho de la sociedad de la información, de la sociedad del conocimiento. Hablamos poco de sociedad del aprendizaje, sociedad de la información, sociedad del conocimiento. Nosotros, en teoría, generamos conocimientos, producimos conocimientos en las universidades. Esos conocimientos se plasman o se reducen a títulos: ingeniero, abogado, contador, médico, que tienen nombres propios. Nuestros títulos tienen nombres propios, todos. Cuando en realidad esos nombres propios no deberían significar una cuestión privada. Como el nombre propio de mis títulos realmente se vuelca en la sociedad. Porque va a decir ingeniero, médico, doctor, y un nombre. Va a ser Ezequiel, va a ser Eliana. Bueno, ese nombre propio no significa un bien privado. Ahora, si nosotros desde la universidad generamos conocimiento, transformamos conocimiento, agregamos valor, creamos valor, gracias, lo decía Julián al principio, gracias a toda una sociedad que nos sostiene. El Estado Nacional invierte más o menos en cada uno de nosotros unos 28.000 o 30.000 pesos al año. Estudiar en Argentina, ustedes saben, no nos genera una deuda económica en principio. No nos genera una deuda económica. Yo creo que estudiar en Argentina hoy tampoco nos está generando un compromiso social. Esto es el tema. Ahora, nosotros generamos conocimientos, transferimos conocimientos, creamos conocimientos. Fíjense que no tenemos el pretexto con respecto al mundo del conocimiento de que es un bien extinguible. El mayor conocimiento tuyo, de cada uno de nosotros, no significa que eso se va a extinguir. El hecho de que lo compartas no significa que eso se va a extinguir. No depende el mundo de este conocimiento que generamos de un viento de cola o de lo que pase en nuestra aldea global, digamos. Y fíjense, curiosamente, de los bienes, Martín hablaba de los bienes de capital, el conocimiento es quizás uno de los bienes peores, que peor está redistribuido. Yo hoy, compartiendo una charla con unos compañeros docentes, les decía, yo tengo 27 años de escolaridad como estudiante dentro del sistema educativo. En América Latina, una persona tiene 6 años. Yo tengo 27. Tengo casi 4 veces más que el promedio de América Latina. Entonces, de alguna manera, pensar nosotros que tenemos como facultad esencialmente de ingeniería, como ingenieros,
tenemos una tarea: industrializar. Esto significa crear valor, agregar valor, optimizar productos, optimizar procesos, un montón de cuestiones. Si uno mira, esto es algo que compartimos siempre, la historia de la modernidad, las grandes revoluciones que han modificado las condiciones materiales y simbólicas de nuestra vida, son revoluciones ingenieras. Las 4 o 5 revoluciones, según qué página de la historia leamos, son revoluciones ingenieras. Lo que hay que ver es estas revoluciones ingenieriles, cuántas veces quedan reducidas a una cuestión técnica, a una cuestión instrumental, a una cuestión de eficiencia y competitividad, y le vamos restando el carácter social, el carácter político, entendiendo la política como acciones que transforman la realidad. Nosotros estamos pensando, yo creo que necesitamos una nueva educación y una nueva universidad. No hay nueva educación y no hay nueva universidad si no hay una sociedad que tengamos la capacidad de reinventarnos, digamos. A ver, no me alcanza reformar el reglamento de estudio, reformar los planes de estudio, no me va a servir para nada si no tengo un proyecto de sociedad, si no volvemos a elegir cómo vivimos juntos. Teniendo en cuenta, y esto va a ser mucho más preciso Martín, el capitalismo viene evolucionando hace 500 años, viene reinventándose. No es lo mismo el capitalismo mercantil que el capitalismo informacional. Nosotros somos parte de ese capitalismo informacional. Uno lo que espera es que nosotros, como una institución pública, una institución que pertenece a todos, no nos limitemos como universidad a reproducir las desigualdades de origen. La famosa tesis de la sociología francesa de la década del 70. A ver, cuando hablamos tanto de la reforma del 18, que vamos a cumplir 100 años, no se puede entender la reforma del 18 sin la revolución bolchevique del 17. Esto es importante. El cordobazo no se puede entender sin el mayo francés. ¿Me explico? Bueno, creo que como universidad tenemos el enorme desafío de este conocimiento, que es un bien fundamental, poder redistribuirlo, poder no solo seguir generándolo entre todos, porque esto es fundamental, generándolo entre todos. Cuando digo entre todos, digo estudiantes, digo docentes, digo no docentes, digo graduados y fundamentalmente la sociedad. Pensar realmente nosotros desde la universidad qué es lo que la sociedad necesita, como nosotros profesionales o como ustedes. Yo estoy prestado y aprendiendo como profesionales de la ingeniería. Creo que es importante. ¿Qué significa hoy una universidad eficiente y competitiva? ¿Qué significa hoy un profesional excelente? ¿Cuál es el profesional excelente? Primero, 1 de cada 10 es insoportable. 1 de cada 10 es insoportable. Nos debemos preguntar qué pasó con los 9 compañeros que no llegaron. ¿Qué pasó con las 8 compañeras que quedaron a mitad de camino? Como institución tenemos que preguntarnos eso. ¿Por qué? Porque estos niveles de exclusión
y de concentración de riqueza, de alguna manera, que se muestran, que ustedes saben que uno muestra lo que desea que el otro mire. Si nosotros equivocamos el diagnóstico, la solución va a ser error. Si el compañero me dice que su problema es el hígado y yo lo trato para la migraña, puedo tener un enorme amor, pero su problema no es la migraña, su problema es el hígado. Entonces, tenemos que ver qué es lo que nosotros como universidad podemos aprender, necesitamos aprender para repensarnos como sociedad. Pensemos siempre, ¿qué significa hoy ser un profesional excelente, ser un profesional de calidad? Esto es algo que todavía me parece que hacen falta muchos debates y fundamentalmente hacen falta muchas acciones. Cuando nosotros decimos en los últimos 2 años en la facultad incrementamos un 100% el número de los graduados de historia y un 100% el número de los graduados de historia, estamos hablando de toda una comunidad universitaria que pensó y actuó. Eso es praxis, eso es política, eso es acción reflexionada. ¿Me explico? Incrementamos en 100%. ¿Esto qué significa? Esto significa una construcción cotidiana que nos requiere a todos, pensando, que nos requiere a todos actuar por una mejora de la universidad y fundamentalmente pensar en la sociedad. Y pensarlo, el Juli me decía, no desde un lugar de conocimiento o desde el lugar de saber, no desde la cúspide de la pirámide, no desde la cúspide de la pirámide. Es una falacia que la universidad es la cúspide de la pirámide. Cuando decimos cuál es el problema de los universitarios y la escuela secundaria. A ver, hace 20 años no tenemos imaginación para ver cómo vamos a aportar para solucionar este tipo de problemas. Esto es. Y pensemos siempre, digamos, que este nombre propio en nuestros títulos, de cada una de ustedes, este nombre propio, por favor, tratar de conservarlo como un bien público. Que mi nombre y apellido en mi título no signifique mi beneficio personal, o por lo menos solo mi beneficio personal. Porque si no, nos estaríamos limitando la universidad, que tiene la enorme tarea de generar conocimiento, de distribuir conocimiento, no puede terminar reducida su función a duplicar, triplicar, cuadriplicar el número de graduados. Si esos graduados que duplicamos, cuatriplicamos y ojalá lleguemos al 100%, no trabajamos para construir una sociedad que nos incluya a todos. Entonces, no hay nueva universidad, no hay reforma universitaria si no hay nueva sociedad. No hay nueva sociedad si no hay política. Una política de redistribución del conocimiento. El verso de la igualdad de oportunidades, es una de las grandes falacias. Nosotros tenemos que seguir trabajando para garantizar resultados. No hay igualdad de oportunidades en los 400 que ingresaron
en el 2015, 4,14. No existe. Tenemos que trabajar para ver cómo garantizamos resultados. Entonces, de alguna manera que nuestra pregunta sea qué significa ser un profesional excelente, qué significa una formación de calidad, como ingeniero, médico, abogado, lo que hay. ¿Qué significa ser excelente? ¿Qué significa calidad? En América Latina yo no lo puedo reducir a eficiencia y eficacia. No es posible que la diferencia entre los que más tenemos y los que menos tienen alcance en algunos países nuestros a 60 veces. Me parece que esta es la pregunta que como profesionales, como parte de una sociedad que confía en todos nosotros y que nos sostiene cotidianamente, es una respuesta que desde lo teórico y desde acciones concretas tenemos que seguir construyendo y realizando juntos. No hay reforma universitaria sin la participación de todos sus integrantes. Esto también está bastante claro. Bueno, estas son las ideas que les agradezco haber compartido. Bueno, ahora vamos a dejar un espacio abierto para si tienen alguna pregunta para alguno de los expositores. Sí. Yo le quería hacer una pregunta a Martín. Sí. Vos hablaste de que había posibilidad de desarrollar nuevas industrias, que no sea solamente el extractivismo y lo que nos financia. Bueno, quería saber más o menos cuáles pensás vos que son las industrias prometedoras y a costa de qué pueden llegar a crecer. En realidad no se trata de generar nuevas industrias, se trata de trabajar con lo que hay, que es un montón. La verdad que desde el punto de vista del conocimiento, acá esta reflexión sobre el rol de la universidad me pareció bien interesante en ese sentido. El grado de no involucramiento yo vengo de las ciencias sociales, económicas, con el tema industrial es pavoroso. Entonces, ¿a qué te lleva eso? A no tener la menor idea de la estructura industrial que realmente tiene la Argentina. Te doy cuatro casos de estudios que hicimos nosotros sobre bienes de capital, o sea, maquinaria, sobre todo lo que es el complejo automotriz, sobre lo que es Tierra del Fuego, que ensambla productos electrónicos, y sobre todo lo que es la industria proveedora de YPF y el sector energético. Ahí surge que por lo menos un 20% de lo que hoy estamos trayendo de afuera se produce en la Argentina. ¿Qué quiere decir esto? No es generar nuevos sectores, es qué hacemos desde el punto de vista de cómo encarar el desarrollo de esos sectores para que YPF le compre a los proveedores nacionales y nos traiga todo de afuera. Entonces, acá hay un tema político importante. Cuanto menos dólares vos menos generes como demanda, menos dólares tenés que ir a golpearle la puerta al sector agropecuario para que te dé, o al sector financiero que te dé con deuda externa. Entonces es un tema político también. Ahí tenés 4 ejemplos concretos de una masa crítica que Argentina tiene, porque Argentina produce, exporta, sin embargo no estamos sustituyendo importaciones, que a cortísimo plazo se podría encarar. Y el otro tema que yo veo ahí como que, digamos, se te hace agua a la boca cuando ves el potencial que tiene, el kirchnerismo deja algo muy importante a la Argentina. Deja cosas malas, pero también deja cosas muy interesantes. Por ejemplo, mucha recuperación de espacios productivos vinculados al Estado. Tenés YPF, tenés INVAP, tenés los ferrocarriles, tenés un montón de empresas que hoy el Estado tiene una participación que el desguace de los 90 reventó.
Ahora, cuando vos decís, bueno, ¿y qué se está haciendo para que YPF sustituya importaciones, desarrolle industria? ¿Qué se está haciendo para que Randazzo, cuando viene a inaugurar trenes por todos lados, incorpore la metalmecánica nacional, etcétera? Y no se está haciendo mucho, y te diría, no se está haciendo nada. Entonces, ahí hay un desafío importante que es cómo usamos las capacidades productivas industriales que tiene la Argentina para encarar un proceso de creciente sustitución de importaciones. Me parece que con todo el parque industrial que hoy tenés instalado, tenés muchísimo para avanzar respecto de lo poco que se avanzó. Pero eso invita a discutir la tesis de la eficiencia. Si vos vas a YPF, como me tocó a mí la suerte de discutir con la gerencia de compras, qué criterios usan ellos para sustituir importaciones, y te dicen el costo, y estamos fritos desde el punto de vista de la posibilidad de que la política industrial y la universidad contribuyan a un proceso de desarrollo industrial. Entonces, siempre volvemos a lo mismo, que es el tema conceptual, esto de la eficiencia, pero también volvemos a lo otro, creo que yo mencionaba, la falta de actores sociales, porque si no logramos que estas discusiones salgan de estos ámbitos y empiecen a caminar la calle, digamos, bueno, la mayoría de los argentinos hay un sentido común bastante instalado que la industria nacional es una porquería. Bueno, si yo te estoy diciendo que no solo vos producís, sino que estás exportando, y bueno, no es una porquería, evidentemente tiene mala prensa, que es otra cosa. Entonces ahí el trabajo de la academia, del mundo universitario, esto me parece muy importante lo que se planteó, la necesidad de sacar la universidad a la calle, de tratar de que el pensamiento tenga alguna efectividad en la transformación de la realidad, es muy importante. Los profesionales que estamos formando, y en ciencias sociales es muy claro, son eficientistas. Entonces con ellos seguramente no vamos a encarar o no vamos a discutir un proceso de reindustrialización y demás. Pero la base productiva está, entonces es cuestión de mirarla, cuestión de ver qué problemas tiene y cuestión de sacarse del marco de los ojos la anteojera de la eficiencia, esta eficiencia liberal que tan mal nos está haciendo. ¿Chicos, alguna otra pregunta? Yo por ahí, digamos, tenía alguna inquietud y, digamos, relacionado con lo que pensaba como la universidad pregunta. Todo lo que fue, por ejemplo, el complejo de que construyeron el General Sabio, o sea, los entornos APLA, YPF, agua y energía eléctrica, gas del Estado, más allá, digamos, de YPF nada más. Todo eso hoy día, digamos, podría ser posible, digamos, reestructurarlo y encararlo nuevamente. Tendría, digamos, base o sustento. Por ahí, digamos, vos hablabas del tema de términos de intercambio, hablabas también de superávit, de financiación. O sea, hoy la Argentina estaría, digamos, en posición de encarar, por ejemplo, esa reestructuración. Digamos, es lo mismo, sí, claro que sí. Y si no lo hace el Estado, no lo va a hacer nadie. Pero ¿cuál es el problema? Hoy YPF está controlada por el Estado, lo cual es fabuloso respecto de antes, que la controlaba Repsol y demás, y desmantelaron todo lo que eran estos encadenamientos que tenía YPF. Pero el problema es que la gente que conduce YPF, que son profesionales de las universidades nacionales, creen que la industria argentina es una basura. ¿En términos de qué? De que tenés mala calidad, malos precios, y en realidad toda la industria nació siendo una basura, en el sentido de mala calidad y malos precios. Preguntad a los norteamericanos, a los alemanes, a los coreanos. El ejercicio de política industrial es cómo vos haces de algo que no es bueno, algo bueno. Ahora, si vos no das esa discusión porque por pertenencia ideológica decís todo es malo, tenés un problema. Lo cierto es que cuando existió YPF estatal y todas las empresas que vos mencionaste, y cuál era la concepción estratégica de tipos como Mosconi estaba claramente eso. No era solamente desarrollar el sector petrolero, era cómo usar a YPF como nave insignia de un proceso de crecimiento y de desarrollo industrial. Ahora, esos tipos también tenían claro que había que hacer políticas de sintonía fina, digamos.
políticas industriales que den cuenta de los problemas concretos que enfrenta la industria, porque la industria es claro que tiene 1.000 millones de problemas. Pero si yo digo, no los voy a atender porque es toda una basura, no es lo mismo que reconocer que hay problemas y de tratar de atenderlos. Y ahí es donde yo veo una restricción muy importante. Me parece que hoy la universidad, por lo menos la Universidad de Buenos Aires, pero creo no equivocarme si uno extrapola esto al resto, está generando profesionales que no tienen la menor idea de los problemas concretos que tiene la industria, y asociado a esta idea de pensarlo de la eficiencia, que me parece que es una restricción mucho más grave de lo que todos pensamos. ¿Verdad? Mi pregunta viene por el tema de el fin de semana pasado estuve haciendo una reestructuración en una industria que hace cigarrillos, y un poco hablando con los operadores de la planta, nos contaban de que hace un tiempo atrás ellos producían 120 toneladas y ahora estaban solo produciendo 20. O sea, como que se ha ido estancando el tema de la industria, por lo menos del cigarrillo, como se veía que tenía un déficit, creo que de 10 millones de euros. Y nos contaba de que por ahí no podían crecer y tuvieron que cada vez ir bajando porque no podían conseguir las suficientes exportaciones para poder ellos importar lo que necesitaban para trabajar. Entonces, tiene un poco que ver también el tema del cepo y lo demás en las industrias que no puedan crecer en este aspecto, al menos eso es lo que creo yo. Te quería preguntar, y por otro lado, el tema de si ellos no pueden importar por lo que sea cierto material y capaz se consigue en Argentina y puede ser muy bueno lo que sea, pero es caro. ¿Cómo vos lográs, más allá de que las empresas tengan una necesidad de conseguirlo, que lo compren a precio más caro? ¿Cómo vos incentivás de que eso se dé? Sería el problema. ¿Cómo vos pensás de que se podría hacer, fomentar el crecimiento de esas industrias que generan esos materiales que necesitan las industrias que producen al final? O si se basa en cómo generar subsidios diferentes a los actuales. A eso es a lo que apunta mi pregunta. Te voy a dar un ejemplo que es exactamente lo mismo en otra industria. No sé si vieron ustedes, deben conocer, en Santa Cruz ahora se van a hacer 2 centrales hidroeléctricas. Una se llama Néstor Kirchner y la otra Cepernet, que va a ser muy importante para sacar la dependencia que tenemos con la generación térmica de electricidad y demás. O sea, es una inversión muy importante. La financia China, todo. Los chinos, que son recontra inteligentes, te dan el financiamiento, pero te imponen la tecnología. El 70% de los componentes electromecánicos que se van a usar para hacer las centrales se hacen en la Argentina. ¿Cuánto va a usar Argentina de producción nacional para las centrales? 0. ¿Cuál es la respuesta o cuál es el argumento que ahí te dan? El costo, digamos. Los insumos, traerlos de afuera, son mucho más baratos que acá. Y es obvio porque es una industria que requiere una asistencia que hoy no tenés. Ahora, es claro que si vos, insisto con esto porque es algo que a mí por lo menos me obsesiona, si yo digo, traer este componente de afuera me sale X veces menos que comprarlo en Argentina y solo en base a eso defino la cuestión, estoy frito. Porque ¿qué es lo que te está diciendo esto? El 70% que vos podrías nutrir y que con una política industrial, crediticia, de subsidios, qué sé yo, hacer que el precio final baje, incluso hasta haciendo que el Estado absorba parte de ese precio mayor, los procesos de desarrollo cuestan plata, digamos, no es que es gratuito el desarrollo. Entonces podés sacrificar a corto plazo para ganar a mediano y largo. Pero nunca llegás a eso. ¿Por qué? Porque el tipo que define esto en el Ministerio de Planificación, el secretario de Industria o quien sea, tiene esta concepción de pensar la cuestión. Entonces, a mí me parece que la industria que vos viste, o este caso, pero se puede extrapolar el conjunto de los problemas de la discusión industrial. Y ustedes son ingenieros o van a ser ingenieros y lo van a ver cuando pateen la calle. La industria argentina es
gigante desde el punto de vista cuantitativo y de la diversificación que tiene. A pesar de 25 años de neoliberalismo, tenemos una estructura industrial muy buena, no muy buena, muy importante. Ahora, si yo solo digo que voy a atender y voy a fomentar lo que compite con China, estoy frito. Entonces, a mí me parece que el ejemplo que vos das, y yo te estoy contestando con esto, el 70% de los componentes se podrían hacer en la Argentina. ¿Por qué los chinos te dan el financiamiento y te imponen la tecnología? Porque eso es la raíz de la dependencia de los países. Si vos no controlás la tecnología, estás muy dificultado de competir a nivel internacional. Entonces, ver qué es lo que tenemos, qué problemas hacen que hoy los productores nacionales no pueden competir con ese precio y ayudarlo desde el punto de vista del acompañamiento estatal es una tarea indispensable, no solo desde el punto de vista industrial, sino también para dejar de ser un país dependiente. No, una cuestión por ahí para compartir con Martín y con ustedes. Mucho se habla del modelo industrial brasilero. Brasil, junto con Honduras, son los dos países más desiguales de la región y tienen la menor tasa de escolaridad de toda América Latina. De alguna manera, me acuerdo que esto discutíamos en la década de los 90 con los técnicos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Yo les decía, una cosa es ser obrero en Alemania, otra cosa es ser obrero en Nicaragua o en El Salvador, digamos, ¿no? Son conceptos distintos, son modos distintos de ser obrero, digamos. De alguna manera también creo que lo que está un poco en juego es qué niveles de desigualdad como sociedad estamos construyendo, ¿no? Esto es un tema que también debe ser parte de nuestra obsesión. Está claro que el granero del mundo no alcanza a haber sido el granero del mundo. El supermercado del mundo, como aparecemos ahora, tampoco alcanza. Entonces, ¿qué lugar, ni granero ni supermercado, qué lugar vamos a ocupar? En esto sí es fundamental, me parece, pensar políticas y sostenerlas de reindustrialización, digamos. Pero una reindustrialización que nos incluya a todos, digamos. Si no, el sistema sigue siendo el mismo, ¿no? Sigue siendo inequitativo. Muy pocos que tenemos mucho. Sí. Te quería consultar cuál es la perspectiva que vos ves a futuro. Habla más fuerte que no estoy oyendo. Sí, ¿qué perspectiva también que estamos en el preludio de elecciones presidenciales? Es decir, las precisiones que tenemos del futuro son escasas, pero ¿cómo ves vos el futuro? ¿Qué apreciación podés hacer del futuro? ¿Es optimista? ¿Es pesimista? ¿Sabés lo mismo que todos nosotros? No tenés una precisión, digamos, de qué puede llegar a pasar. Uno no hace astrología, con lo cual no tengo una respuesta, solamente te digo lo que pienso. Si sirve o si no es otro tema. No se puede predecir nada. Tengo dos niveles de respuesta a lo que vos planteás. El primer nivel es el escenario internacional que está complicadísimo. Ustedes vieron acá, Argentina tiene mucho atado a China y a Brasil, porque exportamos mucho, a Brasil le exportamos industria, qué sé yo, pero a China le exportamos los dólares del sector agropecuario que financian. Entonces, que esas economías hoy estén, Brasil en recesión, China desacelerando su crecimiento, es un problema. También es un problema que al desacelerarse, ¿qué es lo que hacen los tipos? Buscan expandirse en otros países y
te tiran la producción nacional a la baja. Entonces, el escenario internacional es, a mi juicio, mucho más complicado de lo que se dice. Y a nivel local, la pobreza desde el punto de vista de la discusión de estos temas, creo que basta con mirar la tele, cualquier debate entre los candidatos que andan dando vueltas para ser presidente, y me parece que el menos malo, que no importa quién, lo único que dice es sigamos con esto. Ahora, sigamos con esto desde el punto de vista de toda esta discusión que se está planteando acá, no la resuelve lo más mínimo. Entonces a mí me parece que, por lo menos como yo lo miro, me parece que es un escenario complejo, crítico en muchos aspectos, pero esa complejidad y eso crítico te da la posibilidad de meter discusiones que cuando todos somos rubios de ojos celestes no se pueden meter, o sea, cuando es todo bárbaro no se puede meter. Ahora, de vuelta, ¿qué está haciendo la universidad? ¿Qué están haciendo las fuerzas sociales en términos de impulsar ese debate que esta crisis te abre la ventanita para meterlo? Muy poco. Entonces ahí es donde yo te devuelvo la pregunta a vos. Bueno, ¿y ustedes qué están haciendo desde el punto de vista de las crisis? Siempre generan espacios o resquicios donde meter algunos debates. La verdad es que esos debates no están dando vuelta. Entonces ahí hay un desafío que hay que asumir como propio. El escenario es complicado y no a corto plazo. Se avisora complicado, el internacional particularmente, a mediano plazo. Las respuestas de los partidos más mayoritarios te dan miedo desde el punto de vista de estas discusiones. Pero también es cierto que espacios como estos, en términos de incidir en ciertos niveles de discusión y demás, son muy escuetos. Entonces, esto hay que celebrarlo, pero de acá hay que salir con una tarea para el hogar, digamos, que es tratar de impulsar este tipo de discusiones, que no es solamente decir hay que tener industria o hay que tener una universidad al servicio de la industria, sino también marcar todo lo que nos está pasando con una industria que creció. Porque no es como en los 90 que la industria se desmanteló, se achicó, se reestructuró. Acá estamos hablando de una etapa de crecimiento que llevó 10 años ininterrumpido. Y sin embargo, desde el punto de vista de reducir la dependencia, de hacer una estructura industrial más desarrollada, no se hizo nada. Entonces, este tipo de cuestiones hay que ponerlas en el debate. ¿Además tenía alguna pregunta para los periodistas? Bueno, no hay más preguntas. Primero le voy a pedir un aplauso para ellos dos. Bueno, para los que llegaron, digamos, después, les repito un poco, digamos, lo que les había dicho al principio. Este panel fue parte del Foro por una Nueva Universidad que estamos llevando a cabo entre la agrupación METAS, la agrupación Martín Fierro de la FIC, está también la gente de Patria Grande, de Santiago Pampillón, el Grito de Rosario, está también la gente de Madre Selva, también acá de la ciudad de Santa Fe. Esto, digamos, se pensó como un preforo, digamos, un foro regional en conjunto entre Santa Fe y Rosario, hacia el Foro Nacional de una Educación para el Cambio Social. Sí, esto va a ser los días 25, 26 y 27 de septiembre en Córdoba, donde también vamos a poder encontrar a Martín como panelista, por lo menos lo tenían confirmado. Seguramente vamos a estar largando, organizando con esas agrupaciones algún colectivo para ir, así que esténse atentos, seguramente vamos a alargar una convocatoria de muy pronto. Y bueno, tarea para la casa, digamos, la pregunta que le devolvía hoy Martín a Joaquín, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que se está debatiendo dentro de las universidades para cambiar esto que nos mostraba hoy en gráficos, en números, de esa matriz productiva que tenemos hoy y que, bueno, que recién remataba con que en 10 años de crecimiento no lo hemos podido cambiar? Bueno, nada más, no le quitamos más tiempo y esperemos que tengamos muchos más paneles como este. Muchas gracias.